Hola, hola, bendiciones a todas. Hoy vamos a estar elaborando este tejido de diadema número 5. No solamente con listones podemos forrar una diadema, también lo podemos hacer con el material que te voy a enseñar hoy. En nuestro video anterior estuvimos haciendo estas flores de cintas número 14. Esta y otras ideas las encontrarás aquí en mi canal. Este tejido de diadema está elaborado con cola de rata. Como puedes ver, es un tejido simple macramé que usualmente se utiliza para hacer pulseras, pero en este tutorial te voy a explicar cómo lo podemos utilizar para forrar una diadema. Para hacerla vamos a necesitar 2 tiras de cola de rata de 4 metros cada una, un retazo de cinto listón de 1 centímetro de ancho y una diadema de plástico para forrar. Voy a comenzar cubriendo las puntas de la diadema. Esta diadema o cintillo tiene un ancho de 1,5 centímetros. Bien, voy a comenzar acá colocando una gotita de silicón en la punta por dentro. Coloco acá un pedacito, igual que por este lado. Vamos a recortar aquí. Ya tengo las puntas así, tapaditas. Voy a quemar la punta de la cola de rata para empezar a pegarla. La vamos a colocar aquí horizontal, así. Y la otra, o la cola de rata negra, la voy a colocar en sentido contrario, al ladito de la fucsia. Nos va a quedar así. Ahora la colocamos en esta posición para empezar a tejer. El color que debe ir aquí es el que vas a hacer la onda primero, el que vas a pasar por encima. Si yo quiero que este tono esté por arriba, voy a pasar este aquí adelante haciendo esta onda. Y el otro color, lo voy a pasar por delante o encima del primer color, lo paso por atrás y voy a jalar subiéndolo por el huequito. Repito, estamos así. Voy a colocar el fucsia de esta forma, cruzando por el frente. Aquí me queda la onda. Y este color, el negro, va a pasar. Mira, fíjate que este queda por debajo. Este queda por encima, el negro. Lo vas a pasar por la parte de atrás y sale por aquí arriba, por el huequito que ya hicimos con la primera tira de cola de rata. Allí vas a alar para hacer el primer puntito. Ahí.
ya va que aquí agarró esta parte, ahí sí. Lo debes de ir acomodando. Ahí está. Lo mismo hago con este lado. Paso por aquí al frente, el negro encima de este que ya crucé y luego por debajo de la diadema para sacar por aquí al frente. Debes ir subiendo todo, juntándolo, y allí tenemos 2 pasaditas ya listas. Continúo de este lado, cruzo el negro por debajo y sale por aquí arriba. Debes ir pegando para que no se te vea la parte de la diadema. Volvemos a hacer de este lado. Este sale por aquí. Fíjate cómo va forrando a medida que vamos trenzando. Ahí está. Queda por aquí el fucsia y por dentro me va a quedar el negro. Ahí está. Esto lo vamos a repetir durante toda la diadema y nos va a quedar algo así al final. Ya yo he adelantado este paso. Fíjate que este tiene un tono rosa acá arriba y negro adentro. Y voy por aquí, por esta partecita ya finalizando, para que veas cómo vas a sellar. Sigo trenzando como al principio. Aquí vas a tener un poquito más de cuidado porque tiende a resbalarse. Y bien, ya llegamos a las puntas. A la punta, perdón. Por aquí tiene una pelucita que le voy a quemar. Aquí vamos a acomodar el negro primero, porque quiero que el rosa es el que sea en la punta como el otro lado. Coloco silicón. Y recorto el negro. Quemo aquí para que no se me vaya a deshilachar. Y el rosa sí lo coloco encima del negro.
y aquí recorto. Y bien, amigas, así ya tenemos lista nuestra diadema con el tejido número 5. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo estos lazos de cinta con tul número 2. Regálanos un me gusta si te ha gustado nuestro video de hoy y suscríbete a nuestro canal para que continúes recibiendo nuevas ideas para ti. Bye.